obviamente la socialización habrá unos conceptos, puede ser que se equivoquen, que se corregidos, y así, de esa manera, sobre todo, estoy explicando este claro lo que son las conferencias, como para que tengan una guía de que qué voy a leer yo, pero ahí en las conferencias está lo que hay que leer, están las figuras, y ustedes dirán, bueno, tengo que leer sobre el tema de precipitación, para qué sirve, etcétera. Sin más preámbulos, vamos, están de curadores jóvenes, adelante, jóvenes, y vamos bien. O sea, acá hay de todo un poco, buenos días. Bueno, el día de hoy nosotros tres nos tocó socializar con ustedes el tema de esta semana, que es agua atmosférica. Vamos a hacer una introducción, causas de precipitación, eventos y mediciones. Ese es en general el tema. Bueno, para empezar hay que entender primero que en la atmósfera ocurren varios procesos, varios procesos meteorológicos, pero para la hidrología lo más importante son la precipitación y la evaporación. Entonces, el aire, una atmósfera, pues tampoco está el aire, y el aire está compuesto por tres componentes principalmente. Tenemos el aire seco, que, pues como todos sabemos, ya el aire está compuesto un 99% entre oxígeno y nitrógeno, y el 1% restante entre otros gases como argón, dióxido de carbono, etc. También tenemos el aire húmedo. ¿Qué es el aire húmedo? El aire húmedo es el aire seco con vapor de agua. ¿Y de dónde viene ese vapor de agua? Ese vapor de agua viene de la evaporación que surge en cuencas hídricas, en los océanos, en los ríos, etc. Viene de la evapotranspiración de las plantas, y viene también de la sublimación que ocurre en lo que es la nieve en los glaciares. Por último, bueno, también tenemos que en el aire se encuentran unas pequeñas partículas sólidas en suspensión. No sé si ustedes han visto que después la ventana se hizo con un montón de pelota volando. Bueno, esas pequeñas partículas son generalmente polvo y algún tipo de materia orgánica que su peso, pues, no es lo suficientemente pesado como para vencer la existencia del aire, por eso que está en suspensión. Entonces, tenemos también, bueno, he salido del tema como en general. Tenemos que el primero de los temas es la circulación atmosférica o distribución atmosférica. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la circulación atmosférica se define como la distribución general media de los vientos sobre la superficie del globo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, siguiendo con lo que le contaba mi compañera, vamos a explicar un poco sobre la distribución atmosférica. ¿Qué pasa? Yo quería empezar primero con pues, las recientes inundaciones de Córdoba, para entender esto y más o menos entrelazar todos los conceptos que ya dijo mi compañero o lo mencionado. Pues es importante entender que este fenómeno que aconteció no podemos entenderlo como un fenómeno aislado de lluvias intensas o mucha precipitación, sino más bien como el resultado de una cadena de procesos atmosféricos y hidrológicos que dieron pie a esto. Entonces, ya mi compañera les mencionó un poco de cómo está constituido el aire. Ya vendríamos a hablar sobre la masa de aire. Una masa de aire no es más que un cuerpo grande de aire que puede ser uniforme horizontalmente en sus características, principalmente como la temperatura, es decir, en una capa va a tener una temperatura, va a tener una densidad también, después viene otra capa con otra temperatura y otra densidad, y así
volviendo al tema, que cómo se da esa distribución atmosférica. Pues vamos a tener acá un esquema. Acá tendríamos el Ecuador y acá las diferentes altitudes, 30 grados, y acá tenemos el polo. ¿Qué pasa? La Tierra recibe radiación del Sol, temperatura, calor. ¿Qué pasa? Que en el Ecuador la radiación del Sol da con una inclinación casi perpendicular a la superficie de la Tierra. Esto se traduce en que se va a generar más calor, más temperatura. Mientras que acá en el polo, en los polos, mejor dicho, pues se va a dar con una inclinación, un ángulo más cúbico. Gracias. Bueno, lo que quiere decir que acá se va a generar menos calor que en el Ecuador. ¿Qué pasa? Esto transforma a la Tierra en una máquina de calor, que lo que hace es el aire que está en el Ecuador por las altas temperaturas se calienta, se dirige hacia los polos, asciende a las altas altitudes, luego acá en el polo se enfría y desciende y pues se reinicia el ciclo, por decirlo de alguna manera. Es decir, de esta forma, el aire se calienta, asciende hacia los polos, luego acá el aire se enfría y baja otra vez hacia el Ecuador. Claro, es importante aclarar acá que esto es un modelo muy simplificado de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque acá no se está teniendo en cuenta ni la rotación de la Tierra, ni la distribución de mar y océano, entre otras cosas que, pues ya tenerlas en cuenta llevaría a otras implicaciones que por cuestiones de tiempo no vamos a abordar acá. Pues bueno, esto sería la distribución atmosférica. Ahora, entendiendo esto, ya podemos dar pie a lo que sería los frentes. ¿Qué es un frente? Un frente no es más que el choque de una masa de aire cálido con una masa de aire frío que van en direcciones contrarias. Entonces tenemos lo que es un frente cálido, que es cuando una masa de aire que está en movimiento choca con una masa de aire frío, y esta, como es más caliente, pues va a ser menos denso y va a pasar por encima de la masa de aire frío de esta forma. Tenemos la masa de aire frío y por acá va a pasar la masa de aire caliente. ¿Qué pasa con esto? Esto genera precipitaciones de unas pendientes no tan pronunciadas, lo que se traduce en precipitaciones muy prolongadas pero de poca intensidad. Ahora, caso contrario, tenemos lo que es un frente frío, que es un frente caliente o frente cálido. Frente caliente. Frío ahora. Profesor, si tengo alguna equivocación. No, es que dándote más aquí, no puedes estar callado. Pero eso también tiene que participar. Bueno, el frente frío es. Eso que agregaron. El frente frío es lo contrario, es cuando una masa de aire frío está en movimiento y está choca con un aire caliente. Una masa de aire caliente, ¿qué pasa? Acá tenemos la masa de aire frío. Aire frío, esta al ser menos denso, pues va a intentar pasar por debajo de la masa de aire caliente, como si fuera una cuña entre el suelo y la masa de aire. ¿Qué pasa? Que la masa de aire caliente va a ascender debido a la masa de aire frío. Y esto, pues al ascender se va a condensar y va a generar precipitaciones, esta sí con ángulos de inclinaciones casi que vertical, generan precipitaciones muy intensas, pero en periodos de tiempo muy cortos. Esto sería la diferencia entre estos dos frentes. Y pues ya con esto podemos entender un poco mejor lo que pasó no solo en Córdoba, sino en la región Caribe, que es el frente frío y tal. Y pues sí, ya con esto pues tenemos más claridad de lo que viene siendo ese fenómeno. Ya después pues vendría siendo, ya como ustedes leyeron, la definición de
vapor de agua asciende, este se condensa y pues cae en forma de precipitación no solo en lluvia, sino también en nieve, granizo, etc. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Acá va a ascender el vapor de agua. Vapor de agua, este acá pues se enfría, se condensa hasta que llega a un peso donde pues ya no puede estar en suspensión del aire, entonces este va a caer, pero una parte va a ser evaporada, volviendo como utiliza el ciclo acá, y otra pues debido al choque entre partículas se va a ver más grande, partículas de 5 a 3 milímetros, y estas son las que van a caer en forma de precipitación. Bueno, eso sería como un corte. Tú sigues ahorita, o sea, vas a seguir con la... adelante, sí. Bueno, pronto para que de pronto le quede muy claro el tema de la transferencia aquí. Lo que pasa es que, como dijo mi compañero, el sol, o sea, la Tierra recibe radiación del sol, pero no recibe de manera uniforme. Por eso es que en la parte del Ecuador se calienta más que en los polos. Pero ¿qué pasa? Que la Tierra, como recibe la radiación, también la emite. Entonces se llama radiación residual. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta radiación que refleja la Tierra es más uniforme que la radiación que recibe. Pero ¿qué pasa? Que no hay un balance, no hay proporción. Entonces, lo que pasa es que para equilibrar esto, la Tierra, o sea, constantemente transfiere energía a los polos. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire caliente, así como mi compañero, pasa a los polos y en los polos va bajando su temperatura y se Perdón, un momentico. ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a esa situación que está diciendo? ¿Es así llega todo hacia los polos o hasta cierto punto de... Profe, creo que primero llega a las latitudes. Exacto, pero o sea, ¿cómo sería el dibujo? Aquí está bien porque tu compañero dijo, si no hay mar, si no hay continentes, no hay otras cosas, sino así sería la circulación. Pero no es así. O sea, ¿hasta dónde llega? Sí, pero lo que pasa es que este es un sistema, como dijo mi compañero, muy simplificado. Aquí no hay que tener en Por eso, cuenta. pero en la Tierra, lo que estoy diciendo es que no llega, o sea, la circulación no llega al polo. No, ¿Cómo lo que pasa es que en la Tierra entonces, ¿qué pasa? En la Tierra lo que pasa es que la circulación, o sea, esta circulación viene dividida por tres celdas, por decirlo de alguna manera. Hay unos libros que dicen tres celdas. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire caliente entra, o sea, la radiación entra aquí por la línea del Ecuador, que es la que se calienta más. El aire caliente sube, pasa aquí hasta que está 30, pasa por aquí, circula, entonces llega un punto en el que aquí una parte se distribuye a otra célula y la otra se devuelve. Entonces hay una parte de la masa de aire que está constantemente flotando en esta célula. Esta célula se llama la de Hartley, sí, la célula de Hartley o la célula cortical. Esta se llama célula central. Entonces esta, aquí el aire está, con esto lo voy a tocar. Esta de acá es la celda polar. ¿Qué pasa? Que acá llega el aire, o sea, el aire frío que circula por aquí, viene, se ramifica una parte para acá, otra parte para acá, y entonces hay una parte aquí que da constantemente vuelta y otra parte que viene para acá y se circula. Y así lo mismo pasa con los polos. ¿Qué pasa? Esta es la zona donde hay una latitud y hay las temperaturas son más bajas, porque el contenido de humedad aquí es menor que acá.
dijeron esa parte, o sea que ya está todo claro. No queda nada que solamente una sola vez. Sí. Por favor, déjalo ahí, no te preocupes. O a menos que no le alcance el tablero para terminar. Otro tema, como de conceptos para hablar acerca de la lectura que nos correspondía, era el tema de humedad atmosférica. ¿De qué, perdón? De humedad. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que la humedad es la cantidad de agua que está en el aire. Entonces, como ya sabemos, como ya les comenté, es la cantidad de vapor de agua, porque el agua en el aire existe en forma de gas de vapor. Entonces, esta cantidad de agua viene de procesos de evaporación, de evapotranspiración y de sublimación. ¿Cierto? Entonces, para poder entender los conceptos de humedad, tiene con varios conceptos fundamentales, como por así decirlo, para analizar más que todo lo que es todo lo que sucede en cuanto a humedad en el ambiente. De esto se puede estudiar. Entonces, por temas de tiempo, nada más lo voy como a mencionar brevemente. Pero tenemos que, para empezar, tenemos la presión de vapor, que es la presión parcial que se da por un vapor de agua en la mezcla de gases atmosféricos. Entonces, como les comenté al principio, el aire es una mezcla de gases. Entonces, ¿qué es la presión de vapor? La presión de vapor es la suma de las pequeñas presiones parciales que es el vapor de agua sobre el resto de partículas del aire. Tenemos la presión de vapor de saturación, que sería la presión máxima que puede alcanzar un vapor de agua a una temperatura determinada. ¿Quién tiene la lista? Sí. Tenemos la humedad absoluta, que no sería más que la relación entre la masa de vapor de agua sobre la masa o volumen total de una masa de aire, un volumen de aire. Tenemos la relación de mezcla, que Pero como digo, o sea, para los demás, o sea, si alguien puede agregar algo más a lo que yo estoy exponiendo sobre el de vapor y la importancia que tiene una rectificación, como después con su lectura de eso. Tenemos todo el tiempo, o sea, no te preocupes, tenemos unas 2 horas de clase. O sea, no es que ustedes de pronto se paran 10 minutos, pero que son todas las horas de clase. Así que si se cansan de ahí de estar de bien, se pueden sentar también. ¿Alguno? O para todos es claro. Ajá. ¿De lo que? Antes de contestar a alguien que atreve a, por lo menos nos diga qué entendieron sobre eso. Pero si quieres repite, porque creo que los de allá de la otra esquina no te escucharon la pregunta. Mi pregunta es con respecto a en la fórmula de presión de vapor de saturación, está una parte de unidad relativa, está en la sección número 4, la parte 1, es realmente la definición de la presión de vapor de saturación. O sea, yo no la entendí muy bien, era como que uno de ustedes o el profesor me la explicara mejor. ¿Alguno? Bueno, yo tengo una idea, pero no sé Sí. no sé si de pronto. Yo tengo entendido que la presión de vapor, como mencioné, es la presión parcial que ejerce el vapor de agua en el aire. Entonces, ¿qué pasa? Que la presión de saturación es la presión que ejerce el vapor de agua a una temperatura dada cuando este ya está saturado. O sea, por ponértelo de otra manera, cuando esa ecuación tiene una exponencial, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dice que la presión crece exponencialmente con la temperatura. Es decir, que la saturación a mayor temperatura es más alta. O sea, el aire caliente puede almacenar, por decirlo de alguna manera, más humedad que el aire frío. ¿Cierto? Entonces,
ponle, o sea, otro concepto que me hizo falta mencionar fue la humedad relativa, que sería la cantidad de humedad que tiene el aire en comparación con la máxima que puedo aguantar. Y también tenemos el punto de Rossini, que sería la temperatura a la cual el aire alcanza su mayor saturación. Es decir, la presión de la cosa, mira, como que el aire es un taco, pues, no, el aire es un taco. Entonces te pasa la temperatura, te va a decir qué tan grande es el taco. ¿Sí me entiendes? O sea, la temperatura te va a decir qué tan grande es el taco. Ya. Ajá. La temperatura te va a decir qué tan grande es el taco. La presión de vapor te va a decir hasta dónde, o sea, de cuánto se pone el azúcar. Todo un dato. La temperatura te va a decir el tamaño del dato, Entonces, la E te va a decir qué es lo que contiene. O sea, que tiene aquí vapor de agua. Y la humedad relativa. La humedad relativa relaciona con la presión de saturación. Entonces, la humedad relativa te va a decir qué tan lleno está el tanque. O sea, qué tanta humedad tiene el aire. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la presión de vapor del agua es igual a la presión de saturación, significa que este tarro, o sea, esta masa de aire, ya está completamente saturada de vapor, de agua. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que cuando este valor supera este, ¿qué pasa con esto? El tarro se desborda. O sea, pone tú que recibió más humedad o que bajó la temperatura, que como pasa que constantemente va cambiando, se va enfriando el aire, entonces el tarro se va haciendo más pequeño y por lo tanto, al poner el vapor de agua desborda el tarro. Entonces, eso que se desborda, por decirlo de alguna manera, es lo que después se condensa y es lo que queda como precipitación. Ya, eso es lo que tengo bien entendido. ¿Quién tiene algo adicional? Perdón, la lista. Consulté y me sale que la presión de vapor está zona de una presión que es dada por el ambiente. Esta puede no estar de acuerdo con la temperatura que se encuentra el líquido que se está evaporando, pero lo que sí me sale es la presión de saturación. Dice que es la presión de vapor en equilibrio con su líquido a una temperatura dada. Y un ejemplo que pone es el agua a 100 grados centígrados a nivel del mar, donde dice que la presión de saturación del agua es de 1 atmósfera y por eso esta lleva esta temperatura manteniendo un equilibrio entre la temperatura del líquido y la temperatura del vapor. Dice que es el valor máximo que puede conseguir en temperatura de ese líquido al momento de evaporación para pasar de estado sólido, de estado líquido a gaseoso, y que depende solo de la temperatura. Exacto, lo que dijo tu compañera, aunque el civil de ella pues, alcanza a explicar mejor lo que sucede, ¿no? O sea, ahí está bien, lo que quiero decir es que el tema de que ella dice que es como un tarro, ahí está inclusive la gráfica de la diapositiva, un tarro, y en el tarro hay, digamos, el tarro es este, y todos nosotros somos moléculas de agua, ¿no? Cada uno una molécula de agua. Y resulta que aquí nada más hay 4 puestos más, se sientan ellos y queda un solo puesto. Porque la molécula está allá afuera hablando con derecho. Se supone que cuando todos nos sentamos, entonces ya está saturado. Es decir, viene otro, no puede entrar. Ya no hay más. Entonces, digamos que, como dice ella, cambia la temperatura. Es decir, la temperatura se calienta en este tarro. Quiere decir que alguien trae 5 sillas más, le trae 5 moléculas de agua más. Y si se sigue calentando, alguien trae 10 sillas, 10 puestos más, 10 moléculas más de agua que pueden sentar. Pero lo que está explicando ella es se está enfriando. Quiere decir que estamos quitando sillas. Entonces, si se supone que nosotros le quitamos 4 sillas o 10 sillas de acá y las ponemos afuera, entonces este tarro o este salón se enfrió. Quiere decir que las moléculas que están por ahí, que ya no tienen dónde sentarse, pues está
está atendiendo llamadas telefónicas. Entonces, quiere decir que les toca salir 9, entonces ahí es donde se forma la verificación, es decir, que ya no hay suficientes puestos para todos. Entonces ella está diciendo, hay una ecuación, y la ecuación es una ecuación exponencial que es la que está aquí, que depende de la temperatura. O sea, no es que tenga que tener 100 grados centígrados para que se evapore, porque ustedes de pronto no que pues en temperatura hay presión de vapor. Simplemente, como ya lo he dicho, entre más caliente, más puestos hay en el tarro y entre menos, pues, menos puestos hay, ¿no? Entonces esto nos da una presión. Y ella lo dijo la palabra mágica, presión parcial. ¿Qué es presión parcial? La presión está relacionada con el aire circular demasiado ácido. Sí y no, pero porque húmedo porque tenemos vapor, pero que es una presión parcial para ver si se acuerdan de lo que dijeron en química, o no le dijeron eso en química. ¿Qué es una presión parcial de un gas? Ahora lo dice, que es una presión parcial de un gas. Entonces, que tiene en pena María Lamar. ¿Qué ves tú? Yo tengo que la presión parcial es la presión, o sea, la presión de vapor es la presión parcial que ejercen las partículas de vapor De agua. de agua sobre el resto de partículas que componen el aire. Sí, exacto. Y también hay una presión parcial del oxígeno, hay una presión parcial del dióxido de carbono, una presión parcial del nitrógeno. Y si yo sumo todas esas presiones parciales, ¿cuál es el valor? Una presión del aire, una atmósfera. Puede decir, sí, pues, una atmosférica. Eso quiere decir que la presión del agua, que es un gas vapor, va a ejercer una presión parcial sobre el tarro que estamos teniendo, que es este que está ahí, ¿no? Y va a llegar un momento en que se satura, porque ya no hay más puestos. O sea, al no haber más puestos, cuando le restringimos los puestos, entonces quiere decir que estamos cambiando su presión de vapor. La presión de vapor es el número de puestos de sillas que hay, ¿no? Y entre más sillas haya, pues vamos a tener más moléculas haciendo presión sobre el tarro. Y entre menos, pues va a haber menos presión. Por eso entonces tenemos la curva que es ascendente con la temperatura. Entonces, a medida que asciende, pues va a haber más gente en el salón de clase o más moléculas en el tarro que ella estaba describiendo. Y ella estaba hablando de humedad relativa. ¿Qué es humedad relativa? Una relación entre la presión de vapor real sobre la presión de vapor saturada. Exactamente. O sea, sabemos que la saturada se alcanza cuando el 100% de los puestos esté ocupado. Y sabemos que eso por algún motivo no se llena, ¿no? Entonces la humedad relativa viene siendo la relación que hay entre lo que realmente está pasando, lo que se llama EA, ¿no? A de actual en inglés, entonces unos libros pues consideran la A sobre ES, que viene siendo la función de saturación de vapor. Entonces ahí está la fórmula para cuando en algún momento se les diga y ustedes lo consulten. La humedad relativa es del 80% y hay del que me pregunte, profesor, ¿cómo calculo yo la evaporación real, la presión de vapor real en el sitio si no me están dando más nada? Porque les digo, sí, dame el examen. Porque esa es la relación. O sea, ahí están las dos ecuaciones. Está la ecuación de presión de saturación que depende de temperatura. Es decir, ustedes están en San Juan de Pomuceno y la temperatura es de 32 grados centígrados bajo la sombra, ustedes pueden saber cuál es la presión de vapor en cada ecuación. Y si van a la estación, les dicen, no, acá la humedad es del 73%, ustedes pueden calcular entonces cuál es la presión de vapor real o actual, como dice la ecuación que está ahí. Esa es la fórmula de presión de vapor. Ya yo creo que pueden repetir la lección de qué es lo que es la presión de vapor. Sigue. Bueno, eso era tomando así de
explicación más detallada sería cómo, o sea, pasar de una... El aire pasa sobre las cordilleras por ambos grandes y llega a un punto de 6. Sí, pero ¿por qué se precipita? Porque se condensa el aire caliente, pasa por un punto de 6. Y arriba está más caliente o más frío. Más frío. Más frío. Entonces, eso es lo que está pasando. La masa de aire caliente que llega a la zona más fría se condensa y se precipita. Una masa de aire viene por aquí, masa de aire húmedo, viene por aquí, entonces se choca con la montaña, entonces cuando se choca, eso la obliga a subir. Cuando ella sube, su temperatura baja, se precipita, se condensa y aquí se precipita. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que a veces uno ve las cordilleras y hay un pedazo que está verde, con vegetación, y el otro pedazo está casi desierto. Porque la precipitación, por lo general, este tipo de precipitación ocurre no de un lado de la montaña, de un lado de la cordillera, de la topografía. Ya, eso es la otra. Y la precipitación frontal viene siendo así, como explicaría algo como lo que dijo mi compañero de frente frío y frente caliente, ya que esta precipitación consiste en cuando se chocan dos masas de aire, una masa de aire caliente y una masa de aire frío. ¿Verdad? Eso ocurriría en esta celda, ¿no? O sea, más o menos en esta celda. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire caliente pasa por debajo, el aire frío pasa por arriba, pero una parte de la masa de aire caliente se enfría ahí mismo y el mismo precipita y el mismo se condensa y el mismo precipita. Entonces, este tipo de precipitaciones son bastante intensas pero muy cortas. Entonces, eso es más o menos lo que pasa cuando el frente frío y frente caliente. Agrega algo sobre eso. Sobre el frente frío, frente cálido. Es la misma razón. O sea, se tocan dos. O sea, en vez de tocarse contra una cordillera, se toca contra una cordillera que es una masa de aire. Y entonces asciende y al ascender baja la temperatura. Alguna de las dos maneras está ocurriendo. Más bien, yo le dije por qué ocurrió el frente frío. O sea, ya explicaron cómo ocurrió la lluvia del frente frío, pero por qué el frente frío está llegando ahora a estas latitudes con la intensidad que ahora estamos produciendo. O sea, ¿cómo se formó ese frente frío allá en Estados Unidos? Ustedes están viendo Canadá, Estados Unidos, Europa, que hay más hielo que nunca en varios años. ¿Y eso por qué se está dando? Cambio climático. Todos los meses de enero a febrero hay nieve, pero ¿por qué con la intensidad que está subiendo ahora en este momento? O sea, en Nueva York se puede la energía eléctrica, es un caos que vaya la energía eléctrica, porque obviamente las líneas de tensión, la nieve, el peso, etcétera, no alcanza a pasar la corriente y se cae el sistema. Pero ¿por qué está pasando eso? Miren, porque es prácticamente la razón. Uno dice, sí, no Córdoba, sí, por el frente frío, sí, porque está chocando más así, pero ¿por qué se presenta ese frente frío? No, porque hay mucha nieve allá, sí, pero ¿por qué hay mucha nieve allá si todos los años hay nieve? Yo tengo, o sea, no sé si tiene una relación, pero este capítulo es todo el efecto Coriolis, la tormenta se curva, entonces el viento que va a tipo de Ecuador se curva y se vuelve hacia el polo. Pero pasando tanto, porque Coriolis siempre existe. Y no sé si ustedes han averiguado Coriolis. Sí. Okay, pero ¿van a hablar de Coriolis o no? ¿Quién puede hablar de Coriolis? Primero, ¿quién era Coriolis? Era el nombre de alguien. Alguno de ustedes le puede poner Coriolis. No está corrido. Yo había leído algo que era como una alteración que había en algo que se llama el vértice polar, que es lo que permite, acordar la cantidad de viento que tanto se puede desplazar ese aire frío hacia el sur.
Entonces, cuando se desplazaron toda esa cantidad de aire frío de la zona nórdica, que siempre se ubicaba en el norte de Canadá y en la parte polar que estaba cerca del Polo, ese vértice polar tuvo como una alteración y eso permitió que ese aire frío que normalmente llegaba hasta el norte de Canadá llegara hasta zonas más hacia el sur, que en este caso pues llegará a la parte costera de Estados Unidos y los vientos pues la trasladaron en la marazón. Es parte de la explicación muy bien. Ella tiene un dibujito ahí sobre la circulación de los vientos y hay algo que tiene que ver con alta y baja presión. Eso lo averiguaron, sabieron que es alta y baja presión. Para que lo explicar adelante, luego sobre que complemente lo que dijo su compañero. Ese tema sobre la alta y la baja presión viene dado por este sistema de celdas. El sistema de celdas la convocatoria sería la zona tropical. Aquí tenemos la celda tropical, la de a 30 grados de latitud. Aquí tenemos 60 grados de latitud y 40 grados. Aquí tenemos la celda polar y aquí está. Y el dibujo de la flechita, no alcanzo a ver bien, pero la flechita si sube, baja. Con esta forma, luego aquí va, se ramifica, aquí se devuelve, igual aquí, pura para la otra dirección. Se vuelve de esta forma, pura, igual aquí sería también como un engranaje, las corrientes de viento. Entonces, ¿qué pasa? Estas corrientes de viento que ocurren en las tres celdas están situadas en la troposfera. Y la troposfera está dividida de la estratosfera, que es la capa superficial de la atmósfera, por algo que se conoce como tropopausa. La tropopausa se ve de esta forma. Ok, entonces, ¿qué pasa con la tropopausa? Es una capa muy delgada de la atmósfera en la cual ocurren láminas delgadas de viento que están a una muy alta velocidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando el aire circula en una celda, esta que es la zona tropical está muy caliente. ¿Qué ocurre con esto? Cuando el aire baja, las temperaturas, al estar también la radiación está incidiendo sobre estas zonas con mayor frecuencia, pues ocurre que el aire no puede reascender otra vez. Entonces, esto es una zona de alta presión. Una pregunta, el aire frío pesa más que el aire caliente, ¿no? Entonces ahí el aire está casi como descendiendo, como presionando, por eso es alta presión, como para que vayan entendiendo que es como si fuera un chorro que está cayendo sobre una zona, por eso hay una zona de alta. Entonces, sobre el planeta Tierra, aquí tenemos el Ecuador, tenemos la latitud 30. Podemos observar que en la latitud 30, debido a estas zonas de alta presión, es donde más se presentan los desiertos del mar. Entonces, tenemos por acá en África desierto del Sahara, con esta altura, en la latitud 30. Por acá también tenemos desiertos en Argentina, Chile, también como podemos observar en la latitud 30 por los efectos de la cordillera también incluso. Y del otro lado por Australia, por el desierto. Entonces, luego pasa lo contrario en zonas donde el aire pues, va ascendiendo. Como se explica aquí, por el aire caliente que sube, llega a la atmósfera y se enfría, se precipita de manera muy rápida por el efecto de No sé si alguien puede complementar esta actividad de estudiante. Diego Alejandro Barrera, complementa lo que dice su compañero en el tema de alta y baja presión.
viento va de alta a baja presión o de baja a alta presión. ¿Cómo sería la circulación del viento? O sea, ¿de qué zona a qué zona va? De regreso a la clase de mecánica del fluido del profesor Arieta. El viento es aire, el aire es un fluido, los fluidos van de qué zona a qué zona. Cuando se desplaza. No me acuerdo ahora. Si quieres, hablamos con el profesor Arrieta y te regresas a la clase. O sea, un fluido, cuando se desplaza en movimiento, lo hace. ¿Por qué razón se desplaza un fluido? O sea, un fluido porque adquiere movimiento. Por la presión. ¿Cómo? Por la presión, la fuerza. Exacto, hay una diferencia de energía. Una zona de alta presión quiere decir que hacia dónde va el fluido. O sea, de alta a baja presión o de baja a alta presión. De alta a baja. De alta a baja. Ese grafiquito que hizo tu compañero, donde está la circulación, hacia dónde van los vientos. O sea, dijo, aquí hay un punto de alta presión. Señálalo ahí, en el grafiquito de adelante. ¿Dónde está la alta presión? Bueno, ¿y dónde está la baja presión? La baja presión está más o menos. No, pero ponen en el Ecuador, donde estamos viviendo nosotros, para no ponernos en otra parte. Que también allá funciona igual, ¿no? Ok, listo, ahí está. Entonces, ¿hacia dónde van los vientos? Hacia el Ecuador. Hacia el Ecuador. De esa latitud, hacia el Ecuador vienen los vientos, ¿no? Sí, o sea, que tendrían que venir de frente. Y el tema es que no viene de frente. ¿Por qué? Por el efecto solar, ¿no? Por el efecto solar. Ya después vamos a... Ya te voy a explicar eso, ¿no? Algo sobre el efecto Orión Sí. es que, pues, en el Ecuador, debido a la rotación del planeta, pues el planeta viene en este sentido. En este sentido, ¿cierto? Por lo cual, las corrientes de aire que están, digamos, de alguna forma circulando de esta forma, lo hacen en una dirección contraria a la rotación de esta forma. Es decir, estas circulan, digamos así, en este sentido. Entonces, ellas van de esta manera. ¿Quién lo dibuja de otra forma? Exacto. O sea, va de zona de alta a menor presión y la rotación de la Tierra hace que no haya línea recta, sino que se desplaza. O sea, es prácticamente lo que sucede. Antes de que avancen, creo que María mencionó el tema de que la lluvia se ve porque hay partículas en la atmósfera. O sea, prácticamente estas partículas de aerosol, como lo ven ustedes ahí en esa gráfica, esto es de la NASA, y no estoy mal, usted muestra cómo las partículas se distribuyen en el mes. Y quiere decir que siempre vamos a tener en la atmósfera una gran cantidad de partículas, y esas partículas son las que hacen que la lluvia se condense. O sea, por eso es que hay zonas en las que donde no hay casi partículas, o más bien si no hay, no va a haber lluvia. ¿Ya? O sea, si no existe esa partícula, no hay posibilidad de lluvia. Y donde más se condensen, donde haya más partículas, vamos a tener nosotros las probabilidades de lluvia. Y es porque las gotas de agua se forman alrededor de esa partícula. Es decir, de esas partículas que ya están en la atmósfera. Entonces se sienten atraídas hacia esos núcleos de condensación, y ahí alrededor de eso se va generando una película del agua, y el agua va creciendo en tamaño en la gota, ¿no? O sea, fíjense, el núcleo de condensación es de 2 micras y la gota de agua en la nube es de 20 micras, ¿no? De pronto hubo un error aquí, una cifra que no era milímetros, sino era micras, ¿no? Y la gota de lluvia pues alcanza a tener 2000. O sea, ya en la nube la gota es pequeña, pero cuando ya se empiezan a condensar antes de que caigan, pues estamos hablando de 2000 micras de tamaño. Esas partículas incluso son microorganismos, y hay
algunas especies de vegetales, y esas moléculas también ayudan a condensar la lluvia. Y los biólogos han descubierto que en ciertas épocas del año, por cierto estrés, los árboles emiten más cantidad de estas partículas, casi que llamando a la lluvia, tanto de la lluvia de los días. Entonces es una señal química de necesidad que llueva, y generalmente esto ayuda a la condensación y llueve. Es decir, que los árboles de cierta manera, algunos pues tienen este tipo de señal química que ayuda a que se precipite, ¿no? A que haya precipitación. Entonces, en algunos bosques, el hecho de hacerle la deforestación incluso puede disminuir la cantidad de lluvia que puede haber en estas zonas, ¿no? Igual la bacteria, o sea, este es un ensayo famoso que se hizo, que se hace, pues, o sea, que se recoge la lluvia, el agua de lluvia que cae directamente de la atmósfera sin contacto con nada, sino con el aire, solamente atmósfera, y se mira el microscopio y resulta que ya viene con ciertos elementos contaminantes y además con microorganismos, con bacterias. Ahí se mira, se aumenta y se encuentra que hay bacterias dentro del agua. Es decir, solamente allá en la atmósfera cayó la gota de lluvia y se mira que hay presencia de bacterias. Algunas de estas bacterias, como son partículas, también ayudan a la condensación. Es decir, están en la atmósfera, la brisa los lleva, los sube, están allá con el resto de partículas, el agua se condensa alrededor de ellas y cae la gota de lluvia. Y algunas de esas bacterias tienen esta particularidad. Está el señor echando unas bacterias sobre el agua y se congela. O sea, las bacterias producen una enzima para congelar el agua por debajo, o sea, por encima del 0 grados centígrados. Es decir, no necesariamente el agua tiene que estar bajo 0 grados centígrados para el punto de congelación, sino que ellas alteran esa posibilidad y se congelan. Por eso es que en algunas zonas agrícolas, cuando cae una helada, sobre todo ha sorprendido mucho por el hecho de que cae en épocas en años que no tiene por qué el agua estar por debajo del punto de congelación, y es simplemente porque arriba hay una serie de bacterias, la captura el agua y cuando cae alteran el ciclo de congelación del agua, congela y se viene la helada y daña el cultivo, ¿no? Y eso dado por una sola bacteria, un solo tipo de bacteria. Adelante. Eso que estás explicando explicaría porque en zonas por acá cálidas de repente cae granizo. No tanto, o sea, las bacterias no son tan culpables de eso. Eso también depende de la formación de la nube, porque la nube, si es demasiado alta, pues va a tener una zona bastante fría y ahí hay un proceso de condensación diferente al que ya mostraron sus compañeros, porque este está explicado también el proceso de Bergeron con B grande. Esas bacterias que traen la lluvia son perjudiciales para el ser humano, lo van a hacer según ellos. Pues nosotros hemos bañado la lluvia y por eso las abuelas decían que con las primeras aguas de lluvia no bañarse porque se enfermaba la gente. Posiblemente es que la primera lluvia siempre lava todos los virus, bacterias, polen que existen en la atmósfera y por eso la gente se enferma con la primera lluvia. Hay unos compañeros suyos que están haciendo un proyecto de grado sobre eso, mirando qué tan contaminada es el agua antes de caer en el tejado y cuando cae en el tejado. ¿Qué pasa cuando antes de que se vuelvan por los días, qué tan contaminada es esa agua? Estamos averiguando eso en un proyecto de investigación que está patrocinando la misma Universidad de Cartagena. Van a contigo. Bueno, ya ambos
cualquiera tiene un... Enumerado, enumerado. Ok. Entonces, precipita el pluviómetro, acumula precipitaciones. Tenemos el fluviógrafo, que registra la intensidad de esa precipitación en función del tiempo. Ya, produce algo que se llama ideograma. Dietograma. Sí. Dietograma. Y por último, el radar meteorológico, que ya lo sido como una estación más compleja, y estudia o permite analizar el tema de la precipitación en temas de estimación espacial. Andrés Felipe Agame. Andrés, ella mencionó varias cosas que yo creo que son importantes que queden claros para el resto. Habló de intensidad de la lluvia. ¿Qué es intensidad? Lo que dice que definido como aquel cantidad de precipitación tropical fácil. determinado que perdón. Es fácil. Sí, pero ¿cuál sería la... O sea, tienes que definirlo como lo defines. O sea, cómo definir eso. O si tienes que medirlo, cómo lo mides. La intensidad. La intensidad. Bueno, hacer, no sé, cierta cantidad en un recipiente se mide por la cantidad que cae en determinado tiempo. Ok. Podría ser con un cronómetro. Entonces, ¿cómo mides? O sea, tú, si quieres hacer esa medición, ¿cómo lo harías? Pues vamos a preguntarle a Gabriel Banco. ¿Cómo medirías eso, Gabriel Banco? Se toma un intervalo de tiempo y en ese intervalo de tiempo se mira cuánta precipitación cae. Pero no debe decir cuánta precipitación cae. O sea, ¿cómo haces para medir cuánta precipitación? ¿Qué instrumento? Sí, pero ¿qué instrumento? ¿Qué usa? Pero sin ponerle nombre, ¿cómo lo harías tú en tu casa? Porque en tu casa no tienes un poliógrafo. Exacto, una ponchera. O sea, una ponchera, yo la pongo afuera, pero entonces si usted va a medir eso con una ponchera, hay que tener en cuenta. O sea, da lo mismo con una pregunta. Ella tiene una ponchera de 1,5 metros, tipo de ponchera grande. Y tú tienes una olla, y van a medir la misma casa. Pero, o sea, en el caso de la finca había un mecanismo que se ponía para verificar más o menos el tiempo estimado en el que iban a haber las lluvias, que se ponía el siguiente en determinado lugar de la finca y eso tenía como un mecanismo que cuando llegaba a ese punto de cierta cantidad de tiempo se vaciaba. Entonces se ponían diferentes etapas y ahí se daba cuenta de que en esa intensidad de llenado, que es tan probable o qué tanto tiempo podría faltar para que cayeran las lluvias. Más o menos en ese caso, ¿cuál sería la intensidad o la cantidad de volumen de agua que se está almacenando en ese Volumen, es un tiempo, exacto. Muy bien, tendré que mostrar ese aparato de esa pica. Bueno, los mismos exportado una botella de Coca-Cola de 2 litros o de 600 mililitros, porque regreso a la pregunta. Da lo mismo medirlo en una ponchera que en una. O sea, no importa el tamaño del recipiente en sí. Más bien, pongo la pregunta y digo, ¿cuáles son las unidades de la precipitación? Milímetros. Y entonces, ¿importa el tamaño del recipiente? No, depende del volumen con respecto al área. Exactamente. Volumen con respecto a área. Volumen con respecto a área. Entonces, si no pongo el volumen, lo divides del área, ¿qué unidad me da? ¿No? Creo que en el ejercicio pasado pues dijeron que había que multiplicar la precipitación por el área para definir el volumen. Entonces, aquí estamos haciendo la expresión al revés, ¿no? Tengo un recipiente, tengo un volumen, tengo un área, lo divido, te da cuántos milímetros de lluvia
el tiempo, haciendo un vaciado de cada cierto tiempo. Si yo veo que hayan hecho 3 vaciados de eso, pues sé que ha pasado, se ha llenado el volumen 3 veces en determinado momento. La clave es el tiempo. Entonces, ¿cómo hago yo para medir el tiempo? O sea, ustedes se quedan todo el día, o sea, está lloviendo y va a llover 4 horas, se quedan las 4 horas pegados ahí viendo cómo va la intensidad de la lluvia. ¿Qué harían ustedes para pensar el tiempo? Con la cámara. O sea, prácticamente uno pone una cámara y va viendo cómo va subiendo el nivel del agua y va viendo después, se ríen, lo ponen a 3 velocidades y pueden mirar entonces el tiempo cómo se va registrando el cambio de la intensidad, ¿no? Intensidad es precipitación sobre cierto. Ya se me olvidó el resto de cosas que dijiste, porque hay una cosa que sería bueno mirar que estuvieran claro todo sobre la intensidad, precipitación y la forma de medición. Bueno, ella mencionó 2 cosas, pluviógrafo y pluviómetro. Entonces la diferencia es, ¿qué es lo que hace un pluviógrafo y qué es lo que hace un pluviómetro? Entonces, que uno mide la cantidad y otro la intensidad. uno mide la intensidad y otro solamente la cantidad. Si instalo un equipo, una ponchera, me voy, dejo que se llene de agua y yo puedo decir al final de la lluvia cuánta precipitación hay, ¿no? Y yo puedo decir, en 24 horas llovió tantos milímetros. Es decir, un día llovió tantos milímetros. O sea, llego a las 8 de la mañana y recojo el agua a las 8 de la mañana y digo, entonces cuánta agua cayó. Eso lo puedo hacer, ¿no? Yo puedo poner esa ponchera sobre una balanza y entonces la balanza va registrando el peso y yo cuando veo el peso digo, bueno, tantos kilogramos, gramos también, tantos gramos de peso quiere decir que el agua, ustedes saben la densidad del agua, le pregunta a la profesora Arieta cuál es la densidad del agua a 20 grados centígrados o a la temperatura del agua y le dice, bueno, cuánto es el peso de eso y con eso pues también sacar la relación del volumen y indicar cuánto cayó de agua lluvia de determinado tiempo. Eso es que lo quieren hacer así. Pero ella mencionó el tercero, ¿cómo lo pusiste? ¿El nombre era? Ajá, y el radar que hace. Mediante ondas terminales de radio en una zona muy extensa, o sea, esas ondas rebotan en las gotas de lluvia o en las nubes y regresan como información a radar. Pero no está diciendo cuánto llovió ni nada, o sea, simplemente es una ¿qué hace? O sea, el radar está midiendo es una diferencia de qué tipo. Ahí están las 3 formas de medición moderna que hay. La que tuvo tu compañera no es pluviómetro. El radar. Lo que hace es medir la distribución de partículas de agua en la atmósfera. Entonces, es un mecanismo parecido al que usan algunos mamíferos acuáticos, algunos animales como los delfines, que ellos envían unas ondas y si chocan o si se acercan con gotas de agua, se devuelven en forma de información. Entonces, de acuerdo a la cantidad de información que ellos reciben, asimismo la cantidad de partículas de agua o precipitación presente en la atmósfera. Exacto, entonces el radar nos va a hacer esto, lo más directo es esto, que ustedes físicamente lo están viendo, la agua que cayó en determinado sitio y está el pluviómetro que registra la cantidad de precipitación y hace parte de los equipos de una estación meteorológica. Miren, bueno, acá en la universidad nosotros tenemos estaciones meteorológicas que utilizamos para diversos estudios. Entonces, no es nada más que se acerquen aquí al Instituto de Hidráulica y ahí hay varias estaciones meteorológicas que están disponibles para hacer el análisis. Lo que decía Alfredo también era muy importante es que el aire es homogéneo pero de manera horizontal. Entonces, esos aspectos horizontales existen en una misma zona puede haber una densidad y una masa de agua distinta al que está arriba. Entonces, cuando ellos mandan esas ondas, de acuerdo a esa concentración de esas capas de aire con propiedades distintas o diferentes, es que con
focalizan la mancha de aquellas capas que tienen una mayor presión y cantidad de agua a aquellas que tienen una menor capacidad de ese forma, como el mapa general de la estimación de lluvia y la zona en la que puede. Exactamente, vamos a decirte aquí que estos son, ahorita me regreso a esa parte. Esta es la ecuación que relaciona la reflectividad con la intensidad de la lluvia. Como ves, es una ecuación muy sencilla, pero sí necesita calibración. Nosotros necesitaríamos medir la lluvia en el sitio para poder saber cuáles son las constantes A y B. Ustedes tienen el deber de, bueno, ahora nuestro proyecto es las inundaciones de Córdoba. El radar, si no lo han movido, queda en colosal, pero abarca gran parte de la costa caribe. Hay más radares, bueno, hay más radares, pero yo digo para la zona que ustedes están estudiando. Entonces, hay que averiguar esto, cómo era la imagen del radar durante el evento. Le van a la página lineal, está el radar de colosal, que coge toda Córdoba, y nos da durante el año, la hora, etcétera, como es el factor de reflectividad y la posibilidad de intensidad, cómo era antes del evento, cómo fue durante el evento, después del evento. Tengo una pregunta respecto a eso de la actividad que tenemos para el siguiente jueves. Es sobre las estaciones que están inactivas, o sea que ya dejaron de funcionar. En mi caso, creo que estuvo activa hasta 2022. Entonces, ¿cómo estaría para conocer, digamos que su funcionamiento ahora en la reciente inundación de Kosovo? Tienes que mirar varias cosas, ¿no? Una es si el último periodo que subieron datos fue el 2022, pero la estación todavía está registrando información. Lo que pasa es que el ideal no sube todo enseguida porque tiene que depurar, mirar si es cualquier error, etc. Es decir, que de pronto la estación sí está activa. ¿Ya? O sea, primero mirar eso. Otro sí puede ser que esa estación salió de servicio porque le cayó un rayo o alguna cosa, ¿no? Entonces ya dejó de funcionar y no ha habido plata ni poder humano de que vuelva a poner la estación. ¿Ya? Entonces habría que mirar esa situación. Y lo otro es cómo hacemos para averiguar los datos durante el evento. Y aquí voy a lidiar y le dice necesito los datos del evento. A ver si lo puedo hacer. ¿Alguien iba a hablar? Yo tengo una situación cuando la mente suspendida en el 2022. ¿Cómo? Perdón. La mía, o sea, yo la estación suspendida porque no me la ofensiva la ciudad 12 de marzo. La mía me parece suspendida y yo a ver la DSC que aparece en el listado de estaciones de verano. El problema es que en la mía no decía que era hidrológica o meteorológica en el Excel. El Excel de diagrama aparece climatológica y hidrográfica. Entonces, climatológica, pues yo la agarré como en el Excel puse meteorológica. O sea, la idea es que yo no quise hacer toda la diferenciación, sino una es que mide caudal, o sea, las que están dentro del río Sinú, y las que miden condiciones climatológicas, ¿no? Precipitación, lluvia. Lo que pasa es que algunas serán que tienen pluviógrafo, entonces esas sí me pueden decir intensidad, y otras solamente me van a decir cuál es la cantidad de lluvia que cayó y nada más. La otra cosa que yo tengo es que el punto de vista en el estudio no parece tampoco el área que recorre la estación. Bueno, la mía, pues, en el sur, cuando es el área de la cuenca alta que yo conozco aquí. Es que eso no te lo va a decir y no te lo van a decir a ellos. Eso les toca a ustedes. O sea, a ustedes les toca ubicar las estaciones, o sea, ubicar el trabajo de todo el grupo, porque todo el grupo de pronto depende de lo que
37 estaciones, es que todo el mundo va a hacer una estación y vamos a mapear toda la zona de Córdoba, ¿no? Y una de las cosas que nos interesa es, obviamente, lo voy ahí en chiquitico, la precipitación en la entrada del caudal. Entonces vamos a analizar la precipitación, cómo era la precipitación en la cuenca de arriba, en la cuenca de la mitad, en la cuenca de abajo, y cómo se cambió eso durante el evento. Profe, usted también dice como que, bueno, tenemos que analizar el caudal, el que coge el caudal, pero en el reporte sale caudal diario, caudal máximo anual, caudal, entonces, ¿cuál todo? Todos. O sea, así que, ¿qué pasa con la información? Ya no es como antes que nos tocó. O sea, ustedes se imaginan eso, copiarlo a mano y calcularlo a mano y no sé. O sea, ustedes tienen todas las herramientas, les dicen hay 1 millón de datos, ríanse, vea usted 1 millón de datos, nada, necesito más. Entonces, toda la información ustedes la pueden cargar en un archivo CSV, lo ponen en un Excel que les cabe todas las celdas que quieran y pueden analizar y se ríen de todo lo que puedan analizar. ¿Ya? Entonces pueden analizar todo, o sea, no desperdicien, no hay presa mala, como quien dice. Todo está bueno. ¿Ya? Y si de pronto hay uno que está espellado, que quiere decir que me faltan algunos datos, aquí van a aprender a rellenar datos también. No, que me faltaron la lluvia del 83, la de no sé qué, tampoco. En estadística uno puede llenar la información faltante, simplemente que llegue, que sea consistente con el resto de la información. De todo esto. La idea es que el matrimonio es 1 a 1, es decir, cada uno con su estación, de aquí hasta el final. Por eso que así como coge pareja, tiene que coger su estación. No es que esta estación es la coja ya. Tu estación, tú tuviste tu tiempo para buscar la estación y ubicarla en el sitio. No es que no, que la mía es en La Guajira, te equivocaste de una, entonces te voy a dar tiempo de que regrese nuevamente a Córdoba, porque ya si me equivocas, si la cosa está difícil. Pero igual, o sea, es para que cada uno esté, y cada uno es responsable de entregarle la información al resto del grupo. O sea, y eso no quiere decir que, porque es que yo hago las gráficas de violín, yo entonces me guardo mis gráficas de violín. Todo el mundo va a hacer eso. Porque usted decía la noche pasada que hay estaciones que miden presión, o sea, que miden diferentes factores. Que también era posible que de pronto 2 personas tuvieran la misma estación, pero que analizaran datos diferentes cuando estamos en la llamada. Tanta estación que hay, no sé si vaya a haber tiempo de que coman una sola. O sea, una sola, 2 personas. Y es gratis, no es que tengan que pagar, como antes había que ir hasta el ideal, pagar no sé cuánto para que le den la información, no, está ahí montado en la luz. ¿No? Lo que sí es que hay algunas cosas que nos toca escribir, escribamos, atrévanse, no sé quiéncito que es profesor de la Universidad de Córdoba, escribamos ese señor para que nos mande la información. Bueno, ahí está radar. Y una que no mencionó su compañera es satelital. Pero no lo mencionó, no es porque ella no supiera, ni primero porque este es un tema nuevo. Realmente no hay libros de hidrología que estén recogiendo este tema de medidas de precipitación satelital. Eso lo está haciendo la NASA y no lo está haciendo y que yo soy curioso y quiero saber cómo se mide la precipitación satelital. Ellos hace mucho tiempo lanzaron varios satélites, entre los cuales uno de ellos mide solamente el tema de precipitación. Y lo hacen para conocer toda la variación que hay en la precipitación del planeta Tierra, o sea, todo lo que ya vemos, inundación, sequía, la distribución de la precipitación en el planeta Tierra. Esto hace parte de una nueva ciencia, por así decirlo, en la cual pues, va a permitir dentro de poco, para que los que quieran ir avanzando en esto, los satélites van a permitir que podamos nosotros hacer la modelación en tiempo real. Es decir, tenemos el dato satelital, entonces la precipitación en esta zona va a ser de tanto, la intensidad va a ser de tanto,
entonces dentro de 3 días va a haber inundación. Alerta, llamen a todo el mundo, va a haber inundación, y eso existe, o sea, ya eso es hoy. Nosotros tuvimos la fortuna de conocer a la persona que trabajó este tema de estos algoritmos. Este es un algoritmo donde está la tasa de precipitación kilómetro hora relacionada con lo que nos dan los sensores remotos, el sistema de la temperatura no es temperatura, es el brillo que da el tema de la luminosidad, y con eso poder correlacionar el tema de la intensidad. Me pareciera que fuera ciencia ficción. Eso, este grupo nosotros en el seminario de hidráulica y geología que fue el año antepasado en Medellín, ahí está la profesora Mónica, según la profesora Mónica Gallego, y mi persona. Estábamos tomando el curso con este profesor, que es el autor de este libro de sectores remotos especializados en hidrología. Y hablamos de Cartagena, y se enamoró de Cartagena, nada más por decirle que existía Cartagena. Y él dijo, yo voy para Cartagena. Y vino aquí a Cartagena. Estuvo en una charla con nosotros acá en el Instituto de Hidráulica, y generamos con él una posible línea de trabajo. No recuerdo en qué universidad está él está en una universidad estatal, en la cual tiene ya varios años de trabajar ahí. Él trabajó primero en la NASA, y después se fue a la universidad, y después dice que no cambia la universidad por nada del mundo, y tiene la libertad de trabajar donde él lo llame o donde él quiera ir, ¿no? Entonces, vino aquí a Cartagena y antes de irse nos dijo, yo volveré a Cartagena. Y volvió, aunque no de cuerpo presente, pues estaba enfermo, porque se puso a trabajar el tema de las inundaciones de Cartagena y toda la información que podemos trabajar en radares. Y posiblemente un profesor nuestro se vaya ya a trabajar con él. Vamos a ver, ojalá y se nos dé. Pues la intención es hacer todo un proyecto que tenga que ver con el tema de inundaciones y la medición de precipitación mediante radar, y poder tener, sí, lo que nosotros queremos es tener la posibilidad de alertar a la población ante eventos de inundación, pero también sequía. Es decir, en los próximos meses va a haber una sequía en tal sitio, pero poder también alertar al Sistema Nacional sobre esas dos posibilidades. Ahí están todas las formas de medición. La nieve también la medimos. Ustedes dirán, bueno, ¿y nosotros cuándo vamos a medir nieve? Bueno, la próxima semana, yo mediante, va a haber una estudiante, ex alumna de la Universidad de Cartagena, que le ha tocado medir nieve, que está diseñando sistemas hidráulicos en Toronto. Entonces, viene huyéndole el frío, entonces viene aquí a pasarse unos días. Le voy a decir que si puede participar aquí en la clase de cómo es que trabajan los diseños allá, y obviamente la pregunta es ¿cómo hacen con la nieve? Es decir, cuando la nieve cae, pues no hay problema porque el agua no está drenando, porque se está acumulando en el terreno. Pero cuando viene el deshielo, entonces se genera entonces una escorrentía. Esa escorrentía, ¿cómo se genera y cómo se tiene en cuenta en el tema de diseño? ¿Será que se tiene en cuenta? Sí. No es que ustedes no terminan hasta que no termine la clase. Por eso les dije, busquen sí y siéntense. Por eso les dije, siéntense. Ajá. Y sigue adelante con el ejercicio. Necesitas borrar, borra y bueno, voy a preguntar un ejercicio aplicando dos conceptos, ya que pero una cosa que esté claro, no sé. Bueno, el ejercicio va a ser aplicando dos conceptos y algunas formulaciones matemáticas que están en la temática.
Entonces, el ejercicio está pidiendo que se calcule la cantidad de agua precipitable que se encuentra en una columna atmosférica que consta de 10 kilómetros de alto y tiene un área de 1 metro cuadrado. Bueno, entonces se nos ofrecen estos datos, los cuales son que la presión en la superficie es de 101,3 kilopascales. Ahí tenemos una temperatura de 30 centígrados Celsius y una tasa de lapso adiabático de 6,5 Celsius sobre kilómetro. Esto indica que a medida que el aire va ascendiendo, va disminuyendo en una tasa de 6,5 Celsius cada kilómetro que avanza. Entonces, para conocer la cantidad de agua precipitable, pues lo primero que hacemos es dividirlo en tasas de variabilidad de cambio. Aquí vamos a dividirlo en 5 deltas que serían de 2 kilómetros. Estamos aquí, tenemos 2 kilómetros y así vamos ascendiendo hasta llegar a los 10. Entonces, para el primer incremento, pues a partir de la temperatura para nuestra función del ejercicio la vamos a pasar a Kelvin, que no sería más que sumarle 273, que puede ser el cambio que hay que hacer, por lo cual tendríamos una temperatura de 303 Kelvin en la superficie. Entonces, para 2 kilómetros vamos a usar la siguiente ecuación, que sería la temperatura 2 será igual a la temperatura 1 menos la tasa de lapso por la diferencia de las alturas, que bueno, sería 2000 metros. Entonces, aplicando esta ecuación, vamos a tener. Bueno, esta ecuación se usa por lo que aquí mencionamos. Entonces, no, mentira, es con los celsius. Entonces, tenemos esta ecuación va a ser 30 menos, esto se pasa a metros, por lo cual vamos a tener entonces esto nos estaría dando un valor de 17 Celsius. Y esos 17 Celsius serán 290 grados en Kelvin. Ok, entonces, para el siguiente paso, necesitamos un coeficiente para el aire en estado pues, saturado, húmedo, y este coeficiente será igual a 217, aunque este coeficiente depende también de estar en estado seco, pero como las tasas de variación son muy bajas, pues se deja así, 287. Bueno, entonces, esto es respecto a la relativa. Entonces, continuamos. Tenemos la fórmula para la presión, para conocer la presión en el punto que está a 2 kilómetros, en función a la presión. Entonces, presión 2 será igual a presión 1 multiplica a la temperatura, sería T2 sobre T1 elevado por la fuerza de gravedad dividida entre la tasa de lapso y este valor de acá. Utilizando esta función y los datos que conocemos de la temperatura 2 en la temperatura 1 y esto que lo operamos por estos valores de acá, por la regla que conocemos, obtenemos una presión a 2 kilómetros de 80,43 kilopascales. ¿Es que me puedo corroborar estos datos de la computadora? Entonces, con estos valores procedemos a obtener las densidades.
expresada en esta fórmula. Y para una temperatura de 30 grados en el punto inicial, vamos a obtener una densidad de 1.16 kilogramos por metro cúbico. A su vez, para una densidad en el siguiente punto, donde la temperatura es diferente, es de 17 Celsius, pues vamos a tener una densidad de 0.97 kilogramos por metro. Y en la función nos están pidiendo que obtengamos un promedio para poder evaluar, calcular la cantidad de agua recibida. Entonces, un promedio entre estos dos puntos sería de 1.07 kilogramos por metro cúbico. Ahora, el siguiente paso va a ser obtener la presión de vapor de saturación al nivel del suelo y en el cambio de lo que la presión de evaporación de vapor de saturación será igual la fórmula está aquí, para que no la escriban todas. Simplemente la fórmula temperatura. Entonces, la ecuación la podemos observar en la presentación del profesor y para una temperatura en 30 grados, que es la que está en la superficie, vamos a tener una presión de vapor de saturación equivalente a 4.24 kilopascales. Y la segunda, que para una temperatura de 17, va a ser equivalente a 1.24 kilopascales. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para obtener este valor de acá. Este valor lo vamos a obtener más o menos haciendo una relación entre la presión de vapor de saturación y la presión real. La tercera, para la primera, que se encuentra en la superficie, tenemos una para por kilómetro. Ahora, estas unidades están en kilogramos sobre kilogramos, pero realmente es la masa del agua sobre la masa del aire. O sea, esto quiere decir que tenemos 0.026 kilogramos de masa de agua sobre masa de aire. Entonces, aquí lo tenemos para la superficie y para 2 kilómetros. Ahora, a esto le vamos a sacar también un promedio. Y ahora sí, para calcular la masa de agua precipitable, tenemos esta ecuación entre dos puntos. Entonces, con todos los valores que hemos obtenido, la densidad
el promedio de necesidades, el promedio de productos. Tenemos también el área y pues la variación. Entonces, este valor va a ser de 43,7 kilogramos de masa de agua precipitable. Ahora, si queremos obtener este valor, digamos, en milímetros de precipitación, pues se usaría una siguiente ecuación, que está en términos de la masa precipitable sobre la densidad del agua por el área. Y de esta forma obtenemos que la precipitación va a ser de 43,7 milímetros para esa columna, con todos los valores, con esas condiciones que tenemos. Gracias. O sea, la idea principal, Santiago, por el tiempo, de esta parte de la curaduría, es que usted le plantea el ejercicio a los estudiantes. O sea, no que se lo resuelvan. Los principios curadores ya por el más de tiempo de ellos. Y lo otro es, hay unos conceptos que no se dieron. O sea, cuando vaya a proponer un ejercicio, que sea a través de los conceptos que ya se hayan dado en el ejercicio de la curaduría. O sea, no pongan algo que de pronto tengan que explicar porque ya más tiempo en la aplicación. A ver, para ya hacer la tabla de cómo va a ser la siguiente curaduría, a quién le toca qué cosa, etcétera. En el momento ustedes le pueden decir, preguntarle, dime un plan de lectura de 40 y tantos minutos y entonces él le genera qué es lo que tienen que leer y qué es lo que tienen que preparar y está basado en el conocimiento de los libros que están en la clase. O sea, que realmente es una forma de generar la lectura, el investigación de hidrología. Y se nos hace basado en lo que está en los libros de show, etcétera. Si no tienen acceso al libro, ahí se genera el plan de lectura de los ¿cómo, perdón? 23. Ok, 23 cuadernillos. Estos dos personas que se adicionaron en la lista, los voy a colocar también en los partes de curaduría, porque están en la lista oficial. Santiago Mendoza y el Quimejía. Ok, ya saben. Listo, jóvenes, estamos ahí.